blanco y grises, entre más blanco es menos fuerza, entre más negro es más fuerte o mayor fuerza la contracción. Es decir, en esta primera imagen, lo normal es que esté casi todo el estudio en blanco, pero si ustedes se fijan aquí cuando la paciente estuvo de pie, que es esta segunda, la parte, en este caso derecha de los músculos, tiende a tener como un poco más de contracción. En la segunda parte del estudio se le pide a la paciente que haga contracciones que duren aproximadamente entre 5 y 10 segundos y se observa en la gráfica cómo está haciendo las contracciones y en diferentes tonos cómo está haciendo la fuerza de los músculos. Regreso a lo mismo, entre más negro está o oscuro es que la fuerza del músculo es mayor, entre más claro está es que hay menos fuerza. Si ustedes se fijan en los 3 circulitos de esta segunda, existe un comportamiento muy similar porque no es homogéneo el color. Se fijan, hay una zona, sobre todo lo que corresponde a la parte posterior, que está en colores más claros, ¿ok? Y tampoco se comportan los músculos del piso pélvico de la misma forma cuando la paciente está sentada que cuando está de pie y cuando ella está completamente acostada. Y la última, que es una contracción sostenida, que se llama una contracción de resistencia, de igual forma se vuelve a repetir el mismo patrón que en los previos, en cual coincide en que la parte posterior de los músculos de esta paciente es la que tiende a tener menos fuerza. Esto a mí que me permite que en un segundo paso, a través del mismo procedimiento y del mismo programa, el mismo aparato, se puede seleccionar específicamente qué parte del músculo es la que yo quiero rehabilitar, ¿okay? El tratamiento o las ventajas de esta sonda de Maple es que no solamente rehabilita los músculos, trata también el dolor, trata contractura y también inclusive dentro del área de que los fisioterapeutas que llegan a ocupar, inclusive para no solamente problemas relacionados con ginecología, sino también con urología, con coloprocto y también inclusive con ortopedia. Si yo quiero avanzar y quiero ver qué otras opciones puedo tener extra o qué nuevo hay, esta primera parte lo podría decir que es como lo último que hay en la evaluación de los músculos del piso pélvico. Y la idea actualmente, de hecho, cada vez ahora que hacemos los programas de formación de urología ginecológica, y el doctor Sentíes no me va a dejar mentir, desde que hacíamos algunos en Comego con los cursos internacionales, era empezar a introducir toda esta parte dentro de la formación y de lo que debe de ser evaluado en una mujer dentro del área de ginecología. Actualmente, y durante muchos de ustedes, los que se dedican al área de ginecología, han escuchado que la cirugía del piso pélvico también ha ido cambiando y hay un doctor que es como el padre de muchos nosotros, que es el doctor Petros, que fue el primero que habló de la teoría integral de la continencia y de la teoría integral en general de la anatomía del piso pélvico. Hemos tenido la oportunidad de trabajar un grupo de México con él, haciendo una traducción de sus últimos trabajos, y esto es parte de lo que les voy a presentar, porque hay algunos paradigmas que han cambiado en relación a lo que durante muchos años teníamos establecido que eran como los principios dentro de nuestra cirugía. Sabemos que dentro del piso pélvico, aparte de esta cuestión anatómica muscular que vimos ahorita cómo se debe de evaluar, hay estructuras anatómicas importantes, unas que son los ligamentos, pues que definitivamente son estructuras que dan el sostén a la gran mayoría de los órganos, específicamente del útero, pero que también son estructuras anatómicas que van a tener puntos específicos de inserción. La vagina, que es un órgano que además de tener parte o un principio dentro de la función sexual, va a ayudar también a controlar esa producción de receptores del estiramiento uroterial y también va a participar dentro de ciertos mecanismos de apertura del cierre uretral. Y es entonces donde vienen los cambios actuales de este paradigma de la teoría integral. Primero, lo que uno tiene que hacer es tratar de conservar la mayor cantidad de tejido vaginal. Los que han hecho algún día cirugía vaginal estamos acostumbrados a pues, córtale todo lo que le sobre, ¿no? O sea, y córtale lo más que puedas para que quede completamente lisito, ¿no? El primer principio es
conservar el tejido vaginal lo más que se pueda, y esto va a ser a través de dar una nueva técnica, que es una técnica que cierra la vagina con esta técnica de acordeón, que aquí se ve en el ejemplo. A lo que se recomienda es introducir una sutura aquí, sin cortar nada de tejido vaginal, que va a entrar prácticamente en todo el grosor del epitelio de un lado, tomar posteriormente la fascia, aquí con F está la fascia, y tomar nuevamente el epitelio, regresarse y dar 2 puntos de esta forma, que va a permitir que la vagina se una del otro lado, de esta forma reduciendo la parte anatómica y no cortando el tejido vaginal que anteriormente estábamos acostumbrados a hacer una decisión en forma importante, ¿no? ¿Cuál es el principio? Que el principio es que nosotros evitemos esa fibrosis. ¿Cuántas veces no nos ha tocado entrar a una nueva cirugía y está la cicatriz en la línea media de la colporrafia anterior que se ha hecho, o inclusive en la colporrafia posterior, y muchas veces esta zona de fibrosis hace un síndrome, que es el síndrome de la vagina corta o de la vagina tensa, que también puede participar dentro de los mecanismos que pueden interferir sobre la continencia urinaria. Entonces, este es el primer principio que cambia en la teoría del paradigma. Segundo, conservar el útero. Esto es algo que ya se ha hablado durante muchos años. O sea, a veces ya quítaselo de una vez, ¿para qué lo quieres, no? El útero solamente sirve para tener hijos, dar problemas, para dar cáncer. Entonces existe como esa teoría. Sabemos perfectamente bien que el útero tiene una función anatómica importante, que es un anclaje estructural, que es donde se va a anclar la fascia endopélvica, tanto la fascia vésico-vaginal como la fascia recto-vaginal, y que de igual forma va a ayudar para servir como ese punto de anclaje de todos los vectores musculares ante las fuerzas del piso pélvico. Que de igual forma, cuando se hace una histerectomía, se pueden seccionar parte de unas ramas de estas colaterales que van a través de los ligamentos uterosacros, y que esa es una fuente de irrigación hacia toda la fascia endopélvica. Es decir, que en el momento en el que nosotros retiramos el útero, pues limitamos, o más bien disminuimos el riesgo sanguíneo hacia la fascia endopélvica. Y tercero, pues que siempre el hecho de la histerectomía termina siendo un factor de riesgo para la incontinencia. Entonces, ¿cuál es el propósito actual? Conservar el útero. Y si nosotros reflexionamos, realmente en una paciente que tiene prolapso, el útero no está enfermo. Lo que está dañado son las estructuras de sostén. Lo que nosotros realmente tenemos que hacer, reforzar esas estructuras de sostén. Tercera, crear un nuevo colágeno, y esto es en función de hacer cintas artesanales, que eso está todavía en algo de desarrollo, es decir, de esos materiales protésicos que se ponen, por ejemplo, para las cintas suburetrales, unirlas hacia los ligamentos para más bien reforzar las estructuras que están dañadas, o inclusive utilizar suturas de poliéster, que parece ser como esa cirugía prometedora para reforzar estos ligamentos, dejar como el otro tipo de suturas que antes se han utilizado, para que nosotros demos mayor soporte a esas estructuras que están dañadas en el caso de pacientes que llegan a tener prolapso. Y finalmente, hacer una cirugía que esté basada en los síntomas de cada paciente. Es decir, se tienen que evaluar el síntoma, porque actualmente sabemos que independientemente de la sensación de cuerpo extraño, que pareciera ser como el síntoma común del prolapso, hay otros síntomas del tracto urinario inferior que pueden estar asociados a el compartimento que esté afectado en cada caso específico de cada paciente. Y esto se hace una prueba simulada, que es una prueba de cribado en el que en el consultorio se intenta corregir esa parte que está dañada, para que uno pueda hacer una prueba de si el síntoma de la paciente puede mejorar o no. Y es ahí en donde nosotros, esta gráfica es muy interesante, porque nos dice, dependiendo del compartimento y el nivel, que todos a lo mejor hemos escuchado los diferentes niveles de delance y los compartimentos anterior, medio y posterior, cuál puede ser el síntoma que se asocia en cada paciente. Como les mencionaba, pensábamos que
durante muchos años el único síntoma de un defecto de las estructuras de sostén pues era el sentir un bulto, pero como ustedes pueden ver, puede ser desde incontinencia de esfuerzo, incontinencia fecal, pacientes que tienen una disfunción del vaciamiento, que tienen síntomas de almacenamiento como frecuencia y urgencia, alteraciones en el compartimento posterior, que esto pareciera no tener mucha relación, pero fíjense cómo los síntomas pueden ser nocturia. ¿Cuántos pacientes llegan con ustedes porque las catalogamos a veces como una vejiga hiperactiva porque el único síntoma que tiene es solamente que se levante en la noche 4, 5 o 6 veces y nunca exploramos y la paciente termina teniendo un defecto posterior? Entonces sí es importante evaluar la relación de estos síntomas a que exista o no una alteración anatómica de los diferentes compartimentos que existen en las estructuras del piso pélvico. Y es entonces donde existe como este algoritmo de diagnóstico en donde nos dice en forma muy rápida, dependiendo de la zona que esté afectada, cuál puede ser el síntoma que tiene la paciente. Si es una zona anterior, la paciente puede tener incontinencia de esfuerzo y lo que está afectado finalmente es el ligamento que detiene la uretra, el ligamento puburetral. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un anuncio, y ahorita les daré como toda la información, pero ahora en el Congreso de Querétaro de Urogine, que va a ser en el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, va a venir el doctor Petros y va a haber un curso para enseñar esta nueva técnica de reforzamiento del ligamento puburetral. Según la tendencia del doctor Petros y su grupo de trabajo, es que las cintas están en desaparición, que pareciera que van a desaparecer, que las cintas que durante mucho tiempo nos han gustado como corrección de la incontinencia no va a ser ya el tratamiento. Entonces, si están interesados, va a ser algo muy importante. Si está afectado el compartimento medio, los síntomas pueden ser frecuencia, urgencia, y ahí la estructura anatómica alterada es el ligamento cardinal, que será lo que nosotros vamos a corregir, y en el caso del posterior, síntomas como nicturia, dolor pélvico, inclusive, y la estructura anatómica a reforzar o corregir termina siendo el ligamento uterosacro. ¿Cuáles son las claves de estos principios de la cirugía? Que nosotros tenemos que buscar la estructura y la función, y habíamos dicho reforzar estos ligamentos que están dañados y conservar la vagina, reparar y reestructurar la estructura anatómica para que exista un funcionamiento correcto, conservar la mayor cantidad de tejido vaginal y quitar lo menos que podamos con esta nueva técnica de acordeón y crear un nuevo colágeno a través de estas nuevas cintas que pueden ir sobre las estructuras dañadas o utilizando suturas de poliéster. Y quiero mostrarles aquí otra innovación dentro del tratamiento del piso pélvico, que es esto nuevo, que es un implante, es el implante de SRS, que es un implante de titanio con polipropileno, que también cambia por completo los principios clásicos que habían existido previamente en cuanto a la suspensión con material protésico, específicamente con mallas de polipropileno. Ustedes seguramente han escuchado o conocen todas las alertas que ha habido específicamente en la FDA por el uso de materiales protésicos desde el año 2008, donde sale la primera alerta sobre el uso de mallas vaginales, en donde tiende a disminuir el uso, sobre todo en Estados Unidos. En algunos países salen del mercado las marcas principales, que hace que dejemos de utilizar los que empleamos mallas para hacer corrección del prolapso. Posteriormente, en el 2011, sale la segunda alerta, en donde se restringe en forma importante su uso y solamente se deja como condición que se tengan que hacer estudios de investigación con seguimientos a largo plazo para valorar riesgo-beneficio. Y posteriormente pues vienen todas estas post-alertas en los cuales los cirujanos empiezan, después de este retiro de las mallas transvaginales para corrección del prolapso, comenzar a buscar algunas otras soluciones. Hay también complicaciones, o porque han sido muchas de estas alertas de la FDA, pues por las principales complicaciones asociadas al uso de una malla, que puede ser la perforación de órganos. Ha habido y ya están descritos hasta muerte por pacientes, porque esas primeras mallas, si a alguno les tocó verlas o estar presente en alguna cirugía, uno las colocaba con trócares a ciegas.
donde había mayor riesgo de perforar la vejiga, el recto y algunas estructuras anatómicas, independientemente de que la malla tiende a doblarse, y por eso esa foto, como les mencioné, les enseñé al inicio, de ese hito que estaba entre la vejiga y la vagina, y el otro que estaba dentro de la vejiga en una paciente. La malla también puede erosionar, y la principal causa de que una malla erosione es que la malla se dobla. En el hospital que nosotros tenemos experiencia colocando mallas desde hace pues casi más de 15 años, desde que empezaron a salir todas estas, hemos empezado a ver complicaciones, aunque hayamos dejado una malla completamente bien colocada posteriormente, porque la malla se doblaba. Entonces, si la malla se dobla, hay una zona que termina erosionando, ya sea la vagina, puede ir hacia la vejiga o inclusive hacia el recto. Y la peor complicación asociada a las mallas, que yo creo que la gran mayoría de los que hacemos este tipo de cirugías esperamos no tener, es una contracción de la malla y el dolor, por supuesto, porque es la complicación más difícil de manejar. Y es ahí entonces donde surge este implante, que es el implante SRS, que es un implante que tiene como objetivo corregir este defecto anatómico. Esto es lo que sucede en el prolapso, específicamente de malla para corrección del prolapso anterior. Se hace una pequeña incisión a nivel del epitelio vaginal, se hace una disección que simule el área anatómica donde va el arco tendinoso desde la espina hasta la región del pubis, y una vez que uno ha hecho esa disección, simplemente se coloca el implante sin tener puntos de fijación, que es lo que cambia completamente el concepto con las cirugías previas que se habían hecho, de tal forma que esa malla de polipropileno permite la integración del tejido de colágeno y de fibroblasto, dando el soporte, y que permite darle un soporte adecuado ante el aumento de la presión intraabdominal sin que tenga puntos de anclaje, reduciendo la posibilidad de complicaciones, sobre todo asociadas al dolor. El hecho de tener estos marcos que rodean a la malla hace que la malla se permanezca prácticamente todo el tiempo extendida, y que esto también disminuya la posibilidad de complicaciones. Se utiliza ¿para qué? Para prolapsos de la pared vaginal anterior, y también corrige defectos apicales. ¿Cuál es este concepto innovador que ofrece este implante de SRS? Pues está hecho para diseñar, para imitar en forma más parecida a esta fascia endopélvica, específicamente la fascia encargada de tener a la vejiga. Los lados del implante simulan toda la longitud del arco tendinoso, y la parte que está debajo de la uretra ayuda a darle inclusive un soporte uretral. Tiene la ventaja de que no se coloca ningún punto de anclaje como las mallas previas que durante mucho tiempo nosotros habíamos utilizado, las mallas previas que se fijaban al ligamento sacroespinoso, y lo que hace el implante en el momento en el que uno lo coloca es expandirse por dentro, es relativamente flexible, no es un implante rígido. Si nosotros lo imagináramos, o a veces le llegamos a explicar a las pacientes, es como si fuera como un pesario. Yo creo que muchos han visto o les ha tocado colocar un pesario, que es de tener la vagina dentro. Aquí es como si fuera como un pesario, pero al final va colocado por dentro de la mucosa vaginal. Nos ayuda entonces a dar un soporte específicamente en el nivel 1 de De Nancey, porque la disección profunda llega a ser hasta el nivel de las espinas ciáticas. Por lo tanto, eso hace que todos los defectos, ya sea de cúpula o de prolapso del útero, terminen también estando corregidos en forma simultánea. Tiene además la ventaja, y esto se los quise presentar porque al final es como innovación. Hace poquito, como unas 3 semanas, yo tuve la oportunidad de conocer al Dr. Levy, que fue el desarrollador de esta técnica. Lira es una compañía israelí. Él estuvo con nosotros hace 2 años y recién regresó a México a dar un curso que estuvo en el hospital militar. Trajo esta nueva, que a uno, en lugar de hacer la cirugía en simuladores, como muchas veces hemos hecho, que han sido nuestros simuladores las pacientes, porque cuántas veces no es ahí donde simulamos, ahora ellos desarrollan todos estos simuladores de cirugía, en el cual permite que uno se pone los lentes en tercera dimensión y uno prácticamente está viendo y realizando todo el procedimiento quirúrgico, para estar completamente seguro de que uno pueda estar
disecando en la forma adecuada, que uno además pueda colocar el implante en el sitio adecuado, y tiene algo maravilloso porque al final uno lo termina colocando y uno se da vuelta y hace así, y entonces uno se mete por dentro de la pelvis de la paciente que ha operado y uno puede ver específicamente el lugar donde uno colocó el implante. Entonces esto permite que uno pueda desarrollar una curva de aprendizaje mucho más rápida, y que al final, que yo creo que eso debería ser toda la tendencia en todas las especialidades quirúrgicas, que uno tenga simuladores de este tipo, como todos los procedimientos, para que uno pueda simular aquí primero antes de tener que pasar posteriormente al quirófano. En este estudio, primero, que se hizo de este implante SRS, pues fue un estudio prospectivo, multicéntrico, internacional, sobre la implantación del dispositivo, que sí ha incluido un protocolo muy riguroso. De hecho, ellos tienen así como un proceso de selección muy específico para los médicos que son capacitados, para obviamente tener un control adecuado y una credencialización de quién puede realizar un procedimiento quirúrgico. Y bueno, se buscó que en este primer estudio fueran cirujanos experimentados en esta área específica de la cirugía del piso pélvico. El seguimiento que se tenía eran 27.7 meses, el seguimiento que tenemos nosotros en las pacientes ya son más de 2 años también, y los resultados fueron complicaciones menores en el 2.8%, un éxito anatómico en el 94% y una mejoría subjetiva referida por las pacientes en el 97%. ¿Qué es lo que nosotros entonces podemos concluir en función de todos estos avances tecnológicos? La ventaja de estos avances tecnológicos es que actualmente podemos tener un mejor diagnóstico. El hecho de que nosotros podamos saber cómo está en forma íntegra esta parte muscular, que durante muchos años no habíamos estado tan pendientes de vigilar, de evaluar y mucho menos de tratar todas las disfunciones del piso pélvico, cada vez empieza a estar más presente. La intención es que cada vez tengamos además tratamientos que sean mucho más efectivos, que tengan una resolución más rápida y efectiva del problema que está teniendo cada paciente, y definitivamente que nos ayude en conjunto a mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Y de igual forma, un desarrollo de tecnología que nos permita tener mucho menos complicaciones. Y les doy aquí el anuncio de nuestro congreso del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, para los que estén interesados, que será en la ciudad de Querétaro, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en donde extra un programa que realmente, créanme que ha sido un programa y va a ser un programa completamente diferente al de los años anteriores. Parte de la innovación va a ser esta técnica, y va a haber algunas otras cosas muy interesantes. Pues estamos cordialmente invitados, ojalá nos puedan acompañar. Es una ciudad que está cerca y aquí están todos los informes para la inscripción. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Preguntas? Sí, doctora América. Hola, buenas noches, doctora. Del sistema SRS sí me quedé con muchas dudas. Una es, ¿ya está disponible aquí en México el sistema para aplicar? 2, entiendo que es un tamaño, entonces no sé si queda para todas, se ajusta o se puede recortar. Sí, los primeros estudios y el desarrollo habían 2 tamaños. Después se dieron cuenta que el 90% de los cirujanos utilizaban solo uno, y en los estudios que se hicieron en cadáver después se midieron y se vio que solamente era necesario tener un solo tamaño. Ok, y última pregunta es, ¿qué me ofrece ventajas el sistema, o en qué pacientes voy a proponerles este sistema y no, por ejemplo, pues una banda, por ejemplo, como la de Boston, que se pone para fijarlo en el sacro de forma laparoscópica? ¿Se han hecho estudios comparando esta técnica con la otra, o en qué pacientes lo prefiero? No, a ver, aquí algo importante es que el implante SRS tiene como objetivo principal corregir defectos anteriores, ¿ok? La colposacropexia, que me imagino que es a la que te refieres, son defectos apicales, ¿ok?
El estándar de oro para la cirugía de defecto apical, defecto de cúpula, pues, es la colposacropexia y sigue siendo, ¿ok? Esta es una corrección para un defecto anterior que extra me puede ofrecer una corrección de un defecto apical, ¿ok? Entonces, no es posible comparar un estudio con otro porque al final sus objetivos de corrección quirúrgica no son el mismo, ¿ok? Entonces, por eso no podría hacer un estudio comparativo. Ahora, cuando uno elige utilizar una malla para hacer una corrección del defecto anterior, que debe quedar claro, y eso ya está bien establecido en todo el mundo, no es para todas las pacientes, ¿ok? O sea, no todas las pacientes que tienen un prolapso de estadio 2, 3BA, tiene uno que ponerles un implante, no. O sea, está bien establecido. Pacientes con factores de riesgo para recidiva, prolapsos recidivantes, prolapsos que son grandes, ¿ok? O sea, no viene a sustituir a una colpa anterior. O sea, la colpa anterior al 100% sigue siendo con tejido nativo la mejor cirugía. El gran problema con la primera cirugía es que si yo también hiciera una encuesta entre todos los ginecólogos y uroginecólogos, no solamente de México, sino del mundo, vamos a encontrar como diferentes técnicas quirúrgicas. Algunos hacen la aplicatura en jareta, con una sutura, con suturas absorbibles, no la reinsertan, si la reinsertan. Hay una gran variedad, una diversidad de procedimientos y eso hace que la recidiva del prolapso a veces pueda tener un índice tan alto, ¿ok? Cuando a ti una cirugía del compartimento anterior ya te falló, o sea, le hiciste una colpa anterior a la paciente y recidiva, la posibilidad de que te vuelva a fallar si no utilizas a veces un material de soporte es hasta el 50%, ¿ok? Entonces ahí uno dice, híjole, ya le hicimos una colpo previa, habrá que ver si fue la técnica, por eso dije al principio de la práctica, que fue la paciente, la técnica, el cirujano, la malla o el conjunto de todos, ¿ok? Puede ser al final el conjunto de todos. Entonces, en esos casos en específico se evalúa, ¿ok? Ahora, esto no es para incontinencia tampoco. O sea, el implante CRS no tiene, recuerda que el prolapso no tiene nada que ver con incontinencia y eso es como otra cosa completamente aparte. Si tú quieres decir, ahí es muy importante evaluar. Si yo tengo una paciente que tiene un prolapso de cúpula y no ha tenido una recidiva del compartimento anterior y el anterior no es lo que más prolapsa, pues a lo mejor hay que hacerle una colposacropexia. La colposacropexia es una cirugía de tracción, ¿ok? Esta es una cirugía de soporte, es completamente diferente. Si yo hago una colposacropexia, tomo la vagina, la técnica ideal dice que yo tengo que disecar la cara anterior hasta nivel del cuello vesical y la cara posterior hasta nivel prácticamente del punto AP, o sea, 3 centímetros por adentro del introito. Muchas veces no disecamos